desde tiempo atrás, no ahora, viene discutiéndose el rol que pueden tener las Fuerzas Armadas en la acción tendiente a enfrentar el fenómeno del crimen, particularmente apelando a estadísticas que no siempre ni son públicas ni son confiables, pero según las cuales el delito y en ciertas modalidades tendría un crecimiento peligroso, exponencial, que demandaría en consecuencia respuestas estatales muy superiores a las que suele dar y a las que puede dar el sistema penal. Esta es una premisa básica y es la que hoy preside las discusiones acerca del cambio de roles, misiones, funciones de las Fuerzas Armadas. Es cierto también que la inseguridad es en América Latina una de las principales preocupaciones que tiene hoy la sociedad. Y entonces es entendible y deseable que los gobiernos busquen algún tipo de solución a esta inquietud que es tan importante dentro de los países de América Latina. Pero la mayoría de estos países han optado por soluciones rápidas e ineficientes, que además tienen un doble problema. En la medida en que no se entrenan a las policías para enfrentar las nuevas amenazas, estas se van de alguna manera desprofesionalizando, y en la medida en que las Fuerzas Armadas intervienen en cuestiones policiales, también se desprofesionalizan. Por lo tanto, tienden de alguna manera a disminuir la eficacia de estas instituciones, que por otro lado son instituciones muy caras. Todo esto para centrado de que es el momento de dar un debate sobre lo que necesita Argentina en el ámbito de la defensa, y que esta definición debe estar vinculado tanto a las políticas nacionales como a las regionales e internacionales. Hubo que construir una atmósfera ética, hubo que dotar a la democracia de un basamento moral que funcionara en beneficio del desarrollo de esa democracia y de, como decía antes, la atmósfera que la democracia debe respirar. A mí me parece que el eje fundamental de esta tercera cuestión fue la persistente, ejemplar, diría, campaña o defensa de la necesidad de memoria, de verdad y de justicia. Yo diría que el trabajo que desarrollaron las madres y las abuelas y los organismos de derechos humanos que las acompañaron fue verdaderamente extraordinario. Yo creo que le debemos muchísimo a eso. Es verdad que a grosso modo ha habido una política de Estado respecto de para qué las Fuerzas Armadas. La Argentina decidió conservar sus Fuerzas Armadas, no decidió disolverlas. Sin embargo, estamos en un periodo de paz inédito en la historia argentina. Jamás durante tanto tiempo las Fuerzas Armadas estuvieron, digamos, retraídas de la intervención, ya sea en asuntos internos o en asuntos externos. Esto es un periodo completamente inédito en la historia argentina. Y aún así, me parece que, yo no sé si es una cuestión de cuáles roles asignarles, sino de tratar de que las Fuerzas Armadas tengan los medios para mantener su adiestramiento. Yo creo que eso está pendiente y no sé si requiere una redefinición de roles. Requiere simplemente que el Estado se haga cargo de que tiene un grupo profesional que tal vez habría que modificar, habría que reducir, habría que profesionalizar aún más, pero que tendría que tener los medios necesarios para adiestrarse. Ya en el año 88 se enfrentaban dos visiones contrapuestas acerca de cuál era el rol que tenían que cumplir las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario, y van a comenzar a definirse un conjunto de valores, dudas e intereses que van a rodear la cuestión del rol militar. Es decir, que en paralelo a la consolidación de este amplio consenso interpartidario en torno a la idea de demarcación entre defensa y seguridad, se van a consolidar también en paralelo sectores minoritarios que van a ser partidarios de la militarización de la seguridad interior. El enfrentamiento entre estos dos bandos contrapuestos va a atravesar la historia de los vínculos entre políticos y militares desde el año 88 hasta la actualidad, y creo que estamos en presencia de una suerte de reedición de este enfrentamiento, ¿no? Digo que uno de los elementos básicos de nuestro país, uno de los elementos básicos de nuestra democracia,
uno de los elementos básicos que hemos sostenido durante 35 años, uno de los elementos básicos que muchos de los que están acá han tenido funciones en el Ministerio de Defensa y saben muy bien. Una de las grandes cosas que ha tenido Argentina es resistirse al argumento de las nuevas amenazas. Lo hizo con voz, lo hizo con fuerza, lo hicieron funcionarios, lo hicieron ministros, lo proclamaron en textos, lo discutieron. Es de los pocos países donde esta lógica no se ha enraizado. Si esta frontera se cruza en Argentina, yo creo que entraremos en un problema grave para Argentina y para Sudamérica en su conjunto. Aquí se mencionó el ejemplo de México. Digamos, ahí tenemos un futuro posible para las Fuerzas Armadas Argentinas. No han solucionado el problema del tráfico de estupefacientes, el problema sigue existiendo, pero han destruido a las Fuerzas Armadas y han herido profundamente a toda la sociedad mexicana. Y el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que prevalece absolutamente.